gravedad específica. Esas 4 fórmulas vamos a usar. Y vamos. Bueno, les voy a decir. Vamos a usar las fórmulas de gradiente de presión, presión hidrostática, convertir la presión en peso de lodo y gravedad específica. O sea, son páginas 1 a 5. Es que una fórmula está en la página 5. Entonces, página 1 a 5. De todos modos, se los voy a escribir en el claro. Del capítulo 3, nos vamos a usar algunas fórmulas que van a ser relacionadas con fluido de perforación. Y solo vamos a ver de la página 67 a 72, que va a ser aumentar la densidad de lodo, dilución, mezclar fluidos de diferentes densidades y cálculos para lodos a base aceite. O sea, que es página 67 a 72. Entonces, esos son lo que vamos a ver ahorita, pero para que lo revisen, porque se los voy a dar. De todos modos, estas páginas se las voy a poner yo en el Classroom. ¿Qué páginas son? Entonces, del capítulo 1, viene justamente cómo vamos a hacer los cálculos de presión hidrostática, gradiente de presión y gravedad específica para tener densidad de lodo. ¿Sí? Entonces, a la densidad de lodo, aquí le van a llamar peso del lodo. Entonces, por ejemplo, la fórmula que usamos ahorita va a ser esta, ¿no? El gradiente en sí sobre pies va a ser el peso del lodo, que va a ser la densidad por 0.052. ¿Qué hicimos nosotros? Nada más despejamos peso de lodo y lo que hicimos fue de presión dividirlo entre 0.052. Cada una de estas fórmulas tiene un ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? Pues que ustedes revisen esto y anoten cada una de estas fórmulas y bueno, pues revisen los ejemplos que vienen. Estas fórmulas, pues lo que viene es que yo ya puedo tener las densidades en otras unidades. Aquí yo las tenía en libras por galón, perdón, que es el pound por gallon, pero también puedo tener la densidad en libras por pie cúbico y voy a obtener el gradiente de presión en sí sobre pie. Entonces, si yo ya tengo la densidad en libras por pies, pues ya no voy a poder utilizar este factor de 0.052, sino ya tiene la fórmula otro factor. Entonces, ¿ustedes qué van a ir haciendo? Pues justo estas fórmulas de gradiente de presión, pues irlas anotando y ver en qué unidades necesito la densidad del lodo. Entonces viene también el dato cuando yo tengo gravedad específica en lugar de densidad de lodo. Y entonces, si yo ya tengo la gravedad específica, pues también ya voy a tener otra fórmula para calcular el gradiente de presión, que es esta otra. Y así voy a ver que tengo otras maneras de calcular el gradiente de presión a densidad, ¿no? O sea, ahorita yo calculé el gradiente de presión,
Pero ya vimos que a partir de este gradiente de presión, pues yo puedo pasar ahora a densidad, que son las siguientes ecuaciones. Me gusta más la versión en inglés porque vienen más unidades que esta, pero bueno, para bien. Entonces, ahora yo voy a hacer lo contrario. Ahora lo que voy a hacer es sacar densidad a partir del gradiente de presión, que es estas fórmulas, estas dos primeras, y el gradiente de la gravedad específica a partir del gradiente de presión. O sea, ¿qué nada más están haciendo? Pues ahora voy a despejar la densidad de lodo, la gravedad específica, y voy a tener estas fórmulas para conocer pues la densidad del lodo. Entonces, les voy a poner la versión en inglés para que vean que en la de inglés, en la versión en inglés vienen todos los sistemas, ¿no? Los que conocemos de kilogramos por metro cúbico y demás, y esta traducción no vienen todas, viene parte, pero para que lo tengan igual para otras materias, que vean por ahí cómo se calculan otras cosas. Entonces, pues así vamos a tener ecuaciones con diferentes unidades. Lo importante es eso, que ustedes sepan cómo pasar de gradiente de presión a densidad y al revés, de densidad a gradiente de presión. La presión hidrostática también me va a permitir calcular o el gradiente de presión o la densidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues conociendo la profundidad vertical verdadera. Entonces, siempre debo de conocer cuál es la profundidad vertical verdadera, que ya vieron en el video que no es lo mismo que los pozos, ¿cómo se dice? Con los metros desarrollados, no es lo mismo. O sea, esa profundidad vertical verdadera es como si tuviéramos el eje de las Y's, o sea, si pusiéramos el eje de las Y's ahí en, o sea, vertical la línea, ¿no? Ahí, ese valor, y pues hay maneras, que no lo vamos a ver aquí, pero cuando ustedes vean diseño de pozos, pues van a ver que si conocen el ángulo de inclinación, pues ya pueden conocer esa TBD, ¿no? O sea, le van a sumar esa parte que es con matemáticas propiamente, ¿no? El poner ese valor. Entonces, pero aquí nosotros debemos conocer esa TBD, o sea, esa profundidad vertical verdadera, y entonces así yo puedo calcular pues la presión hidrostática y lo puedo hacer utilizando el gradiente de presión o la densidad de lodo, ¿no? Si yo conozco la densidad de lodo, yo voy a tener que la presión hidrostática va a ser la densidad por 0.052 por esta TBD, pero pues me tengo que fijar que en qué unidades debo de tener la densidad, que tiene que estar en libras por galón, y esta TBD debe de estar en pies. Y la presión hidrostática la voy a tener en cis. Cuando yo tenga gradiente de presión, la presión hidrostática va a ser ese gradiente de presión por la profundidad vertical verdadera, o sea, por el TBD, que es esta siguiente fórmula. Entonces, ahí ya también tengo que tener el gradiente de presión en cis y la profundidad vertical verdadera en pies para este ejemplo. Y ya la presión hidrostática pues va a estar dadas en cis. Pues, y así puedo tener otras unidades en cómo expresar esa densidad de lodo. Y si yo ya tengo la densidad en libras por pies cúbicos, pues ya también debo de usar otra fórmula otro factor más bien, para calcular esta presión hidrostática en cis. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir anotando estas formulitas, hacer una especie de formulario y decir, bueno, esta la necesito
Si uso esta fórmula, la densidad tiene que ser en libras por pie cúbico. La TBD debe de ser en pies o la TBD debe de ser en metros. Y entonces, por ejemplo, en esta otra fórmula, me dice que la presión hidrostática va a ser el peso del lodo en libras por galón, pero aquí la TBD va a estar en metros, ¿no? Y va a tener por ahí ciertos factores de conversión. ¿Sí? Sí, más o menos ya vieron que cómo se usan estas fórmulas en otras unidades. O sea, es todo lo que vimos ahorita en las diapositivas de la clase y en los ejercicios que hicimos, pero ahora nada más vamos a estar jugando en qué unidades voy a tener la densidad del lodo. O sea, la puedo tener en libras por pie cúbico o en libras por galón, o la TBD la puedo tener en pies o la TBD la puedo tener en metros. Entonces, yo ya calculé la presión hidrostática. Ahora, si a mí me dan, pero obvio, para conocer la presión hidrostática, como dijimos, o debo de conocer la densidad y la TBD, o debo de conocer el gradiente de lodo, el gradiente de presión y lo multiplico por la TBD. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si yo conozco esa presión hidrostática, va a ser lo contrario. Puedo conocer la densidad del lodo. Y pues vienen de estas mismas ecuaciones, pues nada más voy a despejar la densidad del lodo y entonces así a partir de la presión hidrostática yo puedo calcular la densidad. Y nuevamente me tengo que fijar en estas ecuaciones en que para poder utilizarlas, cuáles son las unidades en que deben de estar este valor de la presión hidrostática y la TBD. Entonces, esas nada más son las fórmulas que hay que revisar. Igual va a pasar con la gravedad específica. La gravedad específica, acuérdense que es la densidad del material con respecto a la densidad del agua. Entonces, muchas veces lo que nos dan es el valor de la gravedad específica, pero pues a partir de esa gravedad, pues yo puedo calcular la densidad de lodo, ¿no? La densidad de lodo, o puedo sacar el gradiente de presión. No se me han perdido por ahí, es muy fácil, nada más son otras unidades. Y son, para cada unidad diferente, pues tengo una ecuación diferente. Les voy a poner la versión en inglés para que vean que hay fórmulas también si las quiero pasar a kilogramos por metro cúbico o a pascales, a otro tipo de unidades. Entonces, todas estas ecuaciones son las que van a revisar hasta esta, hasta la que está aquí. Cuando yo tengo o calculo la densidad de lodo en libras por pie a partir de una gravedad específica. Entonces, así voy a calcular. Esta es una parte muy sencilla, a la que sí me voy a ahorita extender un poquito más, es a la parte de fórmulas relacionadas con fluidos de perforación, que es el capítulo 3. Entonces, aquí nada más lo que ustedes tienen que hacer es revisar esas ecuaciones y ver qué puedo obtener de cada uno y en qué unidades van a estar expresados esta presión hidrostática, gradiente de presión y densidad de lodo o peso de lodo, como le llaman aquí. Entonces, si yo ya me voy al capítulo 3, que es el que sí quiero enseñarles con un poco más detalle. Es en la página 67.
En este de fluidos de perforación, que ya hasta me pasé, que es en la 67, nosotros pues vamos a hacer con estas fórmulas las operaciones de aumentar densidad usando algún material densificante o vamos a hacer disminución de densidad haciendo diluciones. Las diluciones se hacen o con agua o con diésel en fluidos base aceite. Para aumentar la densidad podemos usar varita, podemos usar hematita o podemos utilizar carbonato de calcio, que ese es otro. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar va a depender de con qué material voy a densificar. O sea, hay una condición en estas ecuaciones por los factores que tiene ahí y es que la gravedad específica de la varita tiene que ser 4.2. La que tenía del valor de 3.6 no la voy a poder utilizar, pero ¿qué creen? Que en el laboratorio pues solo tenemos esa de 3.6, no tenemos una de muy buena calidad, pero bueno, para fines de enseñanza pues sí sirve, ¿no? Entonces, yo voy a tener cuánta varita, o voy a poder calcular con esta serie de fórmulas, cuánta varita, o en este caso es en sacos, por cada 100 barriles, debo de agregar a este fluido de perforación para incrementar pues la densidad. En este caso, me dice que la fórmula va a ser 1470 que multiplica a un W2 menos W1 entre 35 menos W2. Ese W2 es la densidad final, o sea, la densidad mayor a la que yo quiero llevar el fluido y la W1 va a ser la densidad del fluido que ya tengo preparado. Por ejemplo, este ejemplo dice que yo tengo que incrementarla de 12 a 14 libras por galón, la densidad de 12 a 14, y entonces pues yo voy a agregar 140 sacos para aumentar la densidad. ¿Qué va a pasar? Que yo también tengo que tener en mente que el agregar esos sacos por cada 100 barriles, pues voy a tener un aumento en el volumen ocasionado justo por ese peso que yo agregué de varita. Y entonces, pues yo tengo que tener el espacio suficiente para ese aumento en volumen en la presa de lodo. Entonces sí la tengo que tener ahí. Calcular porque entonces el volumen va a incrementar. Por ejemplo, en ese mismo ejemplito que yo quiero aumentar la densidad de 12 a 14 libras por galón, pues entonces el aumento en volumen es de casi 10 barriles. Si yo quería, ahora sí que 10 barriles si quiero yo densificar 100 barriles. O sea, necesito esa cantidad de espacio en la presa de lodos. Entonces, si yo no tengo el espacio suficiente para meter esa presa de lodos, eso a la presa de lodos, toda esa cantidad o ese volumen por agregar esos sacos, lo que tengo que hacer es cuál es el volumen inicial que necesitaría para preparar un volumen fijo, así que sería, por ejemplo, el límite de la presa de lodos. Si mi límite de la presa de lodos fuera 100 barriles, o sea que no me puedo pasar de 100 barriles, entonces tengo que calcular el volumen inicial y quitarle, ahora sí que lo que yo calculé, y ahora sí ya agrego el material densificante. Entonces, yo puedo calcular con esta fórmula que está por aquí, qué volumen necesitaría yo si quiero preparar
solo 100 barriles. O sea, si mi límite de la presa son 100 barriles, entonces yo tendría que tener 91.3 barriles. O sea, ¿qué voy a hacer? Quitar el 0.7 barriles. No, 0.7 no. Serían 9.7. O sea, le tengo que quitar 9.7 barriles y guardarlos por ahí, en otra parte. Y ahora sí ya puedo agregar el material densificante. Entonces, eso es si yo agrego varita. Va a haber una fórmula o fórmulas para hacer lo mismo si yo ahora aumento la densidad de lodo con carbonato de calcio. Y entonces, yo también tengo que calcular cuántos sacos tengo que poner de este carbonato de calcio. Entonces, su gravedad es menor que la de la varita, ¿no? Es de 2.7, la varita dijimos que es 4.2. Y pues tengo que hacer lo mismo. Si yo en este ejemplo dice que yo tengo que subir la densidad del 12 libras por galón a 13 y yo necesito entonces un montón de sacos, 99, casi 100 sacos para 100 barriles. Y nuevamente, toda esa cantidad de sacos, que son un montón, pues me van a incrementar el volumen en barriles y pues y si yo no tengo espacio, pues tengo que hacer lo mismo, calcular el volumen inicial que necesitaría para preparar ya el volumen que tengo en la presa de lodoso, lo que yo requiero, ¿no? Y entonces también tiene una fórmula para hacer eso. Hay otro material con el que puedo hacerlo, que va a ser hematita. Este es más pesado todavía que la varita y pues también va a ser lo mismo. O sea, yo voy a tener que calcular cuántos sacos tengo que poner para aumentar la densidad de 12 a 14. Y entonces, con este cálculo, por ejemplo, yo voy a tener que casi necesito 129 sacos por cada 100 barriles y pues son un montón de sacos nuevamente y pues esos sacos van a incrementar el volumen en el fluido y eso me lo va a incrementar ya no 9, sino me lo va a incrementar en 7 barriles. Entonces también tengo que ver si en la presa me van a caber esa cantidad de barriles. Si no me caben, pues tengo que ver, decir, no, mi presa solo le caben 100 barriles y entonces no puedo desbordarla, no puedo ponerle más. Y lo que tengo que hacer es calcular el volumen inicial para preparar esos 100 barriles y hago lo mismo. Quito los 7.1 barriles que tengo. Más bien, necesito el volumen inicial en 2.9 barriles, quito lo que me sobra y ya. Ahora sí puedo agregar todos esos sacos, los 129 sacos. Eso es para densificar. O sea, tengo que sacar la cantidad que tengo que densificar, luego tengo que calcular cuál va a ser el incremento en volumen y si no me cabe, entonces tengo que decir, bueno, yo solo tengo 100 barriles y entonces ahí yo tengo que tener un volumen inicial para ahora sí poder echar toda esa cantidad de sacos. Ese es para densificar, pero ahora va a venir el caso contrario. Yo tengo que diluir y entonces yo voy a diluir con agua en los fluidos base agua y con diésel en los fluidos base aceite. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar cuántos barriles de agua voy a necesitar para reducir la densidad. Y pues me habla, por ejemplo, de un dW que va a ser la densidad del agua, un W2 que va a ser la densidad final que yo quiero y el W1 la densidad inicial. Entonces, yo voy a sacar cuántos barriles de agua necesito para cambiar esa densidad o cuántos, con la otra fórmula que viene aquí de diésel,
¿cuánto diésel tengo yo que agregar para disminuir la densidad de un fluido de perforación, pero ahora a base aceite? Entonces, así voy a tener fórmulas y vienen los ejemplitos de cuántos barriles necesito para densificar, para diluir estos fluidos. ¿Qué más puedo hacer? Pues bueno, yo ya les dije que voy a tener por ahí el fluido que tengo en la presa de lodos y puedo tener otro fluido que ya almacené y ese fluido va a estar a otra densidad y puede tener un volumen menor que el que yo tengo en la presa de lodos. Si yo ya terminé, por ejemplo, de preparar ese fluido, o sea, ya terminé y ya lo tengo que quitar, yo puedo mezclar esos fluidos, o sea, esos dos fluidos, pero lo que tengo que saber es ahora a qué densidad va a quedar esa mezcla de dos fluidos con densidades diferentes y bueno, cada uno tiene un volumen 1 y un volumen 2. Entonces, el volumen final pues va a ser la suma del volumen 1 y del volumen 2. Y entonces, como única incógnita, me va a quedar cuál va a ser la densidad final. Y entonces, pues nuevamente yo voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y tengo que tener algún método para resolverla, de los que ustedes conocen, que puede ser reducción, sustitución, y lo que yo voy a obtener como resultado es esta densidad final de las mezclas de estos fluidos. ¿Qué va a pasar? Que aquí yo no voy a fijar el límite del fluido, o sea, simplemente, pues ya tengo estos dos, tengo el de la presa de lodos, tengo el que almacené porque lo quité de la presa porque ya no me cabía, y ese tiene otra densidad, ¿no? Y entonces yo los mezclo y ya digo, bueno, lo etiqueto o hago el análisis y digo, tiene una densidad tal y lo mando de regreso a la planta, ¿no? O sea, no voy a tirar esos fluidos, los voy a utilizar. Entonces, así más o menos voy a sacar cómo quedaría esa densidad. Entonces, o puede ser o más mayor o puede ser menor la mezcla final. Y pues nuevamente aplicamos esta parte de que es un balance de masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber ocasiones en que yo sí voy a tener límite en el volumen. O sea, yo no puedo preparar así como yo dije, bueno, no importa lo que tengo, entonces, yo, yo, preparo y no me importa qué densidad tenga, pero yo sí puedo tener un límite y decir, no, solo tengo solo 400 barriles, como viene el ejemplo de aquí, y 400 de otro lodo de 14 libras por galón. Y entonces, pues yo ya voy a decir cuál es la densidad de este. Y pues viene ya el ejemplo de cómo calcular esta mezcla, ¿no? Cuánto voy a tener al final y qué densidad va a tener ese fluido. Entonces, lo mismo va a pasar para un lodo base aceite. Ahorita en el lodo base aceite, sí me gustaría nada más que revisaran las fórmulas, pero no lo vamos a ver tan a detalle. O sea, quédense nada más con la primera fórmula, porque ahorita ustedes no han visto cómo hacer las relaciones de aceite y agua. Y esas relaciones de aceite-agua, pues van a afectar este balance de materia. ¿Por qué voy a tener esa relación aceite y agua? Pues porque casi siempre estos fluidos van a ser emulsiones. O sea, va a tener un porcentaje de aceite y un porcentaje de agua.
Pues nosotros todavía no hemos visto cómo calcular esa relación aceite y agua, y entonces pues no podemos entender todavía cómo va a ser ese balance de materia para calcular esa densidad final si yo mezclo dos fluidos de base aceite. Entonces, este sí no lo voy a tocar ahorita, pero cuando ya veamos cómo calcular esta relación aceite-agua, nos vamos a regresar cómo va a ser esta densidad de estos fluidos base aceite. Entonces, más o menos estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Les voy a compartir la versión en inglés porque ahí vienen las fórmulas para el sistema métrico. Obvio, pues va a estar en inglés, ahí nada más ustedes hagan la traducción, pero me gusta más la versión en inglés porque vienen las fórmulas del sistema que usamos aquí. Aquí solo vienen las de que se usan en Estados Unidos y son muy pocas. La otra versión es más completa. Entonces, todo este tipo de cosas que vimos, pues ustedes las tienen que aplicar en el campo. Entonces, ustedes cuando trabajen como ingenieros de lodos, pues van a tener que hacer todo este tipo de operaciones. Obviamente, las compañías pues, ya tienen muchos programas pues para hacer este tipo de cálculos. De hecho, también una de las personas que conozco que trabaja fluidos en la Facultad de Ingeniería me dice que ellos están tratando de hacer un software, un programa donde podamos hacer todos esos cálculos de los API 13B1 y estos tipos de cálculo. Bueno, quedamos en que quería él que yo los revisara para ver si estaba correcto o no. Entonces, aquí en la escuela, pues no se trabaja en esas cosas, pero bueno, ojalá alguno de ustedes se interese después en hacer algún tipo de programita, ya sea por servicio social o prácticas o tesis, alguna cosa así, para que se les quede a sus compañeros, ¿no? Entonces se pueda trabajar y no tengamos que estar como ahorita haciendo todas estas fórmulas en nuestro cuaderno, que no importa, está bien, pero ya cuando trabajamos, pues tenemos que hacer todas las cosas de manera más rápida, ¿no? Entonces, esos programas, pues sí nos ayudan a que nada más meto resultados y ya. Yo hago algunas cosas, pero en Excel, pero no así como programa, no. O sea, sí hago casi todo el API 13B1, ya lo hice en Excel y entonces ya nada más pongo los datos y ya solito hace todos los cálculos. Pero bueno, no estaría de más que alguno de ustedes que fuera muy bueno en programación nos ayudara a hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto sería lo que veríamos hasta hoy. Les voy a dejar la tarea. La tarea es más bien para que vean cómo aplicar estas fórmulas. Son cosas muy sencillas, no le veo mayor problema. Lo que sí tienen que fijarse es en las unidades. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre lo que vimos hoy. Bueno, entonces, terminamos la clase y dentro de 8 días recuerden que es el examen. Entonces, sería... Sí. Respecto a la práctica, bueno, es que no escuché. ¿Cómo vamos a hacer lo de los cálculos? Van a poner los cálculos que hicimos hoy. Ok, ¿nada más eso? Uh-huh. Ok, perfecto. El Gracias. procedimiento va a ser el que vimos en el video, que es el mismo que está en el API 13B1. Lo único que me faltaría decirles en la práctica es que las conclusiones van a ir enfocadas a lo que es presión hidrostática, gradiente de presión y densidad. ¿Sí? O sea, a eso de por qué es importante la densidad, por qué el gradiente de presión, por qué la presión hidrostática. O sea, las conclusiones quiero que me las pongan en términos de esos conceptos, ¿no? No que Igual. Sí.
Perdón, tenemos igual las guías para los ejercicios que nos puso ahorita van a estar en Classroom, ¿no? Sí, se los voy a poner en Classroom. Sí, todos se los voy a poner en Classroom. Todo lo que vemos. Así para incluirlos en las prácticas. Sí, lo de la práctica se los voy a poner hoy. Obvio, las fórmulas las van a sacar de la presentación, pero sí se los voy a poner todo. Y el libro también. Y pues ya. Gracias. De nada. Profe, disculpe. Ya las operaciones que hicimos, ¿lo pasamos a Word o le podemos sacar foto y ponerle en una página? Como tú quieras. O sea, lo puedes, si ya las hiciste a mano y te gustó cómo quedó, pues le tomas una foto y la pones, la pegas en la práctica. No hay ningún problema. Ok, profe, gracias. Ajá, o sea, no hay ningún problema. Luego eso de poner ecuaciones en Word es muy tardado, entonces sí, yo muchas cosas, de hecho, algunas de estos cálculos apenas los estoy pasando a Word, pero antes, en los primeros semestres que fue de la pandemia, todo lo hacía a mano. Y por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a ver al final, que es control, sí se los voy a poner a mano, porque estar haciendo todas las fórmulas en Word, no, pues se lleva un montón de tiempo. Entonces, es más fácil a mano hacer todo eso, ¿no? Y como que se acuerda uno más todo. Entonces, sí, no importa, pueden ustedes tener cosas a mano o a computadora en la práctica, lo importante es que estén, ¿no? O sea, que estén los cálculos, que los hayas hecho, que los hayas entendido. Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, ¿algo más? Bueno, de aquí en adelante nuestras clases van a ser así, muy largas, casi siempre duran así como 3 horas y vamos a seguir trabajando con cálculos la mayor parte de las clases ya de aquí en adelante. Entonces, cuando regresemos al laboratorio, pues se va a complicar un poco más porque vamos a hacer tanto cálculos como cosas de laboratorio. Entonces, esperemos que todo esté muy bien en este regreso a clases. Que no nos han dicho cuándo, pero bueno, esperemos que pronto nos den indicaciones, tanto ustedes como nosotros. Entonces, se supone que se emitió un comunicado que decía que el 14 de marzo regresábamos todos a clases presenciales. ¿Se va a respetar ese comunicado? Academia de Perforación. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron, el 14 es obligatorio que regresan los maestros. O sea, el comunicado es, todos los maestros regresan el 14. ¿Sí? ¿Qué va? Pero los alumnos regresan, hay 3 modalidades. Fue modalidad 1, en línea. Los alumnos están en línea. Modalidad 2, está la mitad de los alumnos en clase y la mitad en línea. Modalidad 3, todos van, ¿no? Así nos dijeron. Pueden ser esos 3 tipos. Obvio, para la primera y para la segunda, se necesita que tengamos computadoras en los salones. Y entonces nos dijeron que el nuevo director se había comprometido a poner computadoras en todos los salones. ¿Ustedes creen que ya se cumplió eso? Pues no. O sea, el internet además en la escuela, para los que hemos estado ahí, es muy malo. Entonces, esa parte no se ha cumplido. Entonces, pues solo quedaría el que todos regresamos, pero, o sea, ¿qué nos dijeron? En todos regresamos, pues, los grupos son de 30 alumnos mínimo, algunos, ¿no? Por ejemplo, ustedes son 28. Entonces, tener 28 en el laboratorio no se va a poder. Entonces, sí tendría que ser mitad y mitad. ¿Qué estaríamos trabajando o intentaría yo hacer? Es
trabajar todo lo que sea teoría en línea, o sea, avanzar lo que más podamos de cálculos y teoría en línea y dividirlos en 2. Y cuando vayamos al laboratorio, no los voy a parar al laboratorio solo a hacer densidad. O sea, ustedes van a tener que hacer 2 o 3 parámetros en ese rato que hagamos. Si van los 30, eso va a ser no se va a poder porque van a estar chocando todo el tiempo y eso ha pasado con los otros grupos que he tenido presenciales, ¿no? O sea, es tan poco el espacio en el laboratorio. O sea, son 3 mesas nada más. Imagínate en 3 mesas, ¿de qué será? De 3 metros por 1.5, 10 personas. O sea, es como si estuvieras en una mesa de esas de fiesta, rodeado por 10 personas. O sea, estás pegado, ¿no? Entonces, no se puede trabajar así. Luego tienes que estar pesando, tienes que estar preparando el fluido, tienes que estar midiendo. Entonces, no tenemos muchos equipos. Entonces, se complica mucho el que estemos todos en el laboratorio por las cuestiones de la separación, ¿no? O sea, que tengamos el espacio que se recomienda. Entonces, la idea para mí es esa, o sea, sí los voy a hacer ir, pero en una sola sesión van a hacer varias cosas, pero no van a ir todos. Entonces, no importa que no vayas a la siguiente clase, finalmente ya avanzaste en varias, en densidad, en viscosidad, en filtración o en contenido de arena, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea que he estado trabajando. Pero, o sea, lo que nos dijeron el jueves, hay que esperar el comunicado que nos dé el director. Entonces solo va a depender de cómo nos den las instrucciones y si no, digamos, como seguimos el en grupo línea. dividido. Ajá, si no, Bueno. seríamos el grupo el dividido. Y Okay. algunas clases serían en línea. Yo tengo computadora ahí en el laboratorio, pero es una computadora muy viejita que no tiene cámara. Entonces, a lo mejor por ahí, ahora que me paguen, porque ya tengo, que será 4 quincenas que no me pagan. Entonces, ahora que me paguen, que yo espero que sea fin de mes, voy a comprar una camarita.